investigación en diabetes en Perú. Como les decía, es un tema nuevo que esperemos que cada día tenga más médicos jóvenes que les guste la investigación, que es lo que nos hace falta. Pero para muestra tenemos acá un gran representante de investigación, que es el doctor Ray Tix. El doctor Ray Tix es doctor en medicina, magíster en epidemiología clínica, médico especialista en endocrinología y profesor asociado de la Universidad Cayetano Heredia. Buenas noches, doctor. Un gusto hablar con usted. Buenas noches con todos. Es un gusto poder estar en esta reunión, ¿no? Y gracias por la invitación. Ok, entonces comencemos con la primera pregunta, que es, ¿se ha investigado cuántos diabéticos hay en el Perú? Bueno, hay diversos estudios, ¿no? Que han hecho diferentes grupos. Pienso que el estudio que se realizó el año 2012, encabezado por el doctor Seclén, todavía tiene vigencia, el Perú-DIAP, ¿no? En el cual se calculó en personas mayores de 25 años la prevalencia es de 7%, ¿no? 7%, incluso en este estudio el 4,2% estaba a nivel nacional. Es decir, el 4,2% es que 7% no que tenían diabetes, ¿no? Cuando fueron encuestados. Sin embargo, el 2,8%, se acerca al 40%, no, ellos recién fueron diagnosticados a base de este estudio, ¿no? Que consistía en tomarles una prueba de glucosa. Entonces, esto es relevante. Y este dato, el 7% de personas mayores de 25 años, también ha sido corroborado ya en otros estudios similares, ¿no? También que han hecho revisiones, incluso con el grupo Crónicas, en todo caso se lo tocaré a María, que también han ido más o menos perfilando en ese porcentaje. Y posteriormente hicieron un corte de esta base, de este seguimiento que hizo el doctor Seclén, 4 años después, en el cual se vio que la incidencia en el Perú de los casos de diabetes era uno de los más altos de la región. Entonces, no solamente tenemos una prevalencia del 7%, sino que nuestra incidencia es una de las mayores, ¿no? Si bien eso, la prevalencia puede ser un valor intermedio a nivel de la región, pero nuestra incidencia en casos nuevos sí son uno de los mayores en este año. Y sigue eso de lo que antes se decía, que las regiones del norte tienen más prevalencia que las regiones del sur. Sí, ¿no? Las regiones del norte, Tumbes, Piura, tienen, en general la costa, ¿no? La costa, luego la selva, luego de la sierra. En el norte todavía tiene mayor prevalencia, ¿no? Seguramente por el tipo de ingesta calórica, pero es variable, en eso en cuanto a estudios macro, ¿no? Recuerda que hay muchos factores que van a influir por este aumento de la prevalencia, ¿no? No solamente la urbanización, el hecho cada vez es más las zonas que son urbanizadas, lo rural cada vez es menos, ¿no? Eh, Cualquier zona que uno considere, a veces imagine que está alejado, ¿no? Siempre hay un centro, hay un pollo a la brasa, siempre hay comida chatarra en todo lo expandido, ¿no? Lo otro que también va a influir, que en algunas ciudades se concentre más la frecuencia, la prevalencia, es el ramo, ¿no? No solamente en la actividad física, también asimismo tenemos mucho tiempo viajando en el tránsito por día y son 4 horas, 5 horas que tienen sentado. Y eso también aumenta el sedentarismo y también aumenta la prevalencia. Sobre todo en Correcto. las ciudades más desarrolladas. Sí. Ok, gracias. Juan Carlos, ¿sigues? Ok, gracias doctora por el pase. Entonces estamos en esta segunda parte que le hemos titulado Investigación en Diabetes en el Perú. ¿Qué conocemos y qué nos falta por conocer? Nuestro segundo invitado también es una doctora con mucho prestigio que ha desarrollado investigación. Quiero presentar esta noche a la doctora María Lazo Porras. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ok, la doctora María Lazo es médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en epidemiología de la misma universidad y estudios de doctorado en salud global en la Universidad de Ginebra. Actualmente ella es investigadora asociada de Crónicas, que es el Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas y Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas y de CONEVIT, Unidad de Conocimientos y Evidencia de la
de la misma universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. María, entonces, en este tema de conocimientos sobre la investigación que hay en el Perú, me gustaría preguntarte si hay estudios de prevención en diabetes en el Perú. Si tú tienes, tenías, mejor dicho, una imagen preparada, te podemos dar el pase para que tú misma la presentes y nos comentes, por favor. Carmencita, le daríamos el Creo pase que para que sí tengo. pueda presentar. Esto creo, ¿no? ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no hay estudios de prevención de diabetes en el Perú, con tipo poblacional, pero he encontrado los relacionados que me gustaría mencionar, ¿no? Uno es un estudio que realizaron donde lo que hicieron fue comparar personas que tienen el diagnóstico de diabetes conocido, personas que no tienen el diagnóstico de diabetes, y lo que hicieron fue explorar en sus familiares si habían algunos factores de riesgo o algunos factores protectores, algunas medidas que estas personas tal vez habían tomado al saber de que tenían el antecedente familiar de diabetes y que podían, no sé, generar algún cambio de comportamiento y mejorar algún hábito, ¿no? Lamentablemente lo que encontraron es que no hubo diferencia entre los familiares de las personas que tenían diabetes y los familiares de las personas que no tenían diabetes en términos de tabaquismo, de consumo de alcohol, de actividad física, ni en los niveles de hipertensión. Y más bien lo que encontraron fue que los familiares de personas con diabetes tenían una mayor frecuencia o prevalencia de IMC por encima de 25, ¿no? Mayor frecuencia o prevalencia de sobrepeso. Entonces, más bien con este estudio lo que quiero apuntar es de que tal vez este es un grupo, digamos, ya con un antecedente y con un factor de riesgo que estamos dejando escapar, ¿no? Y tal vez se podría pensar en intervenciones dirigidas a este grupo de personas, ¿no? Un segundo aspecto que quería resaltar es el hecho de que existen algunos scores para identificar personas con diabetes mellitus o en riesgo de tener diabetes mellitus, ¿no? Entonces, esta es una revisión que se hizo de los diferentes scores que existen en Latinoamérica. Uno de estos es el Find Risk, que ha sido, digamos, tiene como para utilizarlo en la población peruana, que es un estudio de Bernabé Ortiz. Entonces, más bien, este tipo de herramientas que ya existen es algo que los médicos generales y los médicos especialistas también pueden utilizar para identificar tempranamente personas que tienen factores de riesgo para diabetes y que necesitarían un tamizaje para eh, eh, definir si es que tienen la enfermedad, ¿no? Y un tercer aspecto que quería mencionar, que no tengo ninguna diapositiva sobre eso, es que si bien no hay ningún estudio de prevención de diabetes, lo que sí hay es que se han incorporado esta medida del impuesto selectivo al consumo, a las bebidas azucaradas, y también se ha iniciado el etiquetado de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, estas son medidas que, digamos, no hay evidencia o no hay estudios donde se evalúe el impacto directo en reducir la frecuencia de diabetes o la incidencia de diabetes, pero sí hay evidencia relacionada a sobrepeso, obesidad, ¿no? Y son medidas, digamos, a nivel poblacional que podrían tener un impacto a nivel individual, ¿no? O a nivel comunitario. Entonces, esos son, digamos, las tres ideas que quería traer a colación con esta pregunta, ¿no?
Muy interesante, María. Entonces, digamos que hay estudios relacionados, pero no directamente sobre la prevención en diabetes. Y sobre ello, María, la prevención en diabetes, ¿tú crees que los estudios mayormente, es decir, ser dirigidos a ciertas características de la población, si quisiéramos nosotros desarrollar ese tipo de investigación? Mm. Sí, bueno, en primer lugar, tal vez lo recomendable sería hacer una revisión de otros estudios para ver dónde ha habido evidencia y de qué tipo de intervenciones, ¿no? Porque yo creo que se tienen estas intervenciones que son más a nivel nacional o incluso a nivel multipaís, ¿no? De estos cambios, por ejemplo, lo relacionado a los impuestos, ¿no? Y que pueden tener un impacto a nivel poblacional, pero después también tenemos estos ciertos grupos que ya tienen un factor de riesgo agregado para diabetes. No sé, tenemos las personas con obesidad, con el antecedente familiar, las personas que ya tienen una glucosa alterada en ayunas, eh, que en quienes podríamos enfocar cierto tipo de intervenciones para evaluar si hay una reducción de la incidencia de diabetes, ¿no? Tal vez un enfoque más fuerte en lo que es actividad física, en lo que es dieta, cambios de estilos de vida, que podría prevenir que estas personas terminen con diabetes, ¿no? Gracias, María. Muy interesante lo que nos comentas. Bueno, continuamos con Ray. Buenas noches, Ray. Un gusto saludarte como siempre. Y bueno, un poco comentando estos temas y la primera parte en que tú mencionaste del porcentaje de diabetes en el Perú, respecto a no solamente el diagnóstico de la enfermedad, sino respecto a las complicaciones o llamadas manifestaciones tardías. ¿Hay estudios sobre estas complicaciones tardías en diabetes en el Perú? ¿Existen? O sea, como estudios a nivel nacional, así como retinopatía, ¿no? Que son las complicaciones o así cerebrovascular. O sea, no hay como esa rigurosidad de una data, pero sí hay estudios publicados por cada, por, digamos, frecuencias de casos en los hospitales, ¿no? Hospital Cayetano, Hospital Loaiza, Hospital de otras regiones, de Seguro Social, de Salud, y otras latitudes, no solamente en Lima, ¿no? Sino también en el norte, en diferentes partes del Perú, que han ido publicando datos variables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de neuropatía, y depende también el método utilizado, a veces no hay una estandarización, ¿no? Por ejemplo, en neuropatía va la prevalencia o la frecuencia data, ¿no? De 40% a 90%, dependiendo cómo qué instrumento, ¿no? Algunos estudios de estos se han publicado a nivel de exámenes clínicos, básicamente, o sea, exámenes, un cuestionario, preguntas si sienten ardor, dolor, parestesias, o el examen físico, ¿no? La presencia o ausencia de reflejos, y otros estudios han utilizado, por ejemplo, electromiografías. Entonces, de acuerdo al método utilizado, ha sido muy variable, ¿no? En el caso del estudio de retinopatía, el doctor Jaime Villena también hizo en varios, no solamente en los hospitales, sino también, no solamente en Lima, sino también en Ica y en otras regiones Huaral, también al norte de Lima, y utilizaron también una prevalencia, ¿no? Que vaya alrededor del 45% de prevalencia de retinopatía por diabetes. Entonces, sí hay estudios, pero son pequeños, ¿no? Un estudio que me llamó la atención fue el que hizo el doctor Javier Ciesa, de una pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué tan tarde llegan los pacientes al control, eso al nefrólogo, ¿no? Pacientes con diabetes, con nefropatía diabética, ¿qué tan tarde llegaban? Y se dan cuenta que los estudios, la mayoría llegaban ya pues en estadios 3, 4 o 5, era muy tardíamente que eran derivados estos pacientes al especialista, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema muy amplio y muy variado ahí al respecto. Ray, interesante disociación directa en los quizás institucionales que
en realidad, pero de todas maneras tiene cierta importancia porque es lo que tenemos. ¿Hay alguna relación directa que se haya valorado sobre valores de hemoglobina glicosilada y complicaciones? ¿O no necesariamente se ha visto que todos los pacientes con complicaciones presentaban valores elevados de hemoglobina glicosilada? ¿Cuál ha sido tu Sí, visión respecto a ello? cuando se hace análisis de los que tienen, o sea, cuando se compara los que tienen neuropatía versus los que no tienen neuropatía, o retinopatía versus los que no tienen retinopatía, está claro que las personas con las complicaciones tienen valores mayores de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, las personas que no tienen la complicación también tienen valores, por ejemplo, el estudio de neuropatía, el promedio de hemoglobina glicosilada para las personas que no tienen complicaciones es 8%, los que tienen, no tienen neuropatía, y los que tienen neuropatía el 9%. O sea, en ambos en realidad están, ambos valores, en ambos grupos denotan un mal control metabólico, ¿no? Sin embargo, que ya cuando haces esta diferenciación entre los que tienen la comorbilidad, la complicación demostrada, se ve que están aún peor, ¿no? Pero aún en general hay ese tipo de análisis. Que hayan comparado buen control metabólico versus mal control, o sea, menor a 7%, considerado como hemoglobina glicosilada versus no, mayor o menor, punto de corte, solo algunos estudios, y también que sí, evidentemente, han encontrado que hay mayor prevalencia con esto. Entra ahí una pregunta más. Entendamos siempre que nuestro público usualmente son médicos de atención primaria y la idea es motivarlos a que ellos realicen investigación. ¿Cuál sería de repente la evaluación, digamos, menos complicada, para llamarlo de alguna manera, que los médicos jóvenes, si quisieran desarrollar en sus instituciones o centros de salud, podrían hacer respecto a diabetes? ¿Qué complicación se podría presentar con una evaluación más sencilla y que fuera de utilidad? Complicaciones mencionadas, claro, ahí siempre va a haber hacer reportes de, bueno, yo si no, digamos, trabaja en centro de salud, que lo haga. Eso, digamos, en la medida que siempre va a tener un equilibrio entre la buena voluntad, el tiempo, ¿no? Que a veces es escaso. Bueno, tendría que hacer prevalencia, por lo menos lo que pasa en su centro, ¿no? Por ejemplo, su prevalencia de una frecuencia, en todo caso, de neuropatía, que puede hacerlo con un test clínico, ¿no? Con un test clínico, evaluar reflejos, hacer unas preguntas, un monofilamento, por lo menos tener esa visión, qué tan tardíos acuden al. Se supone que un centro de atención primaria deberían llegar más temprano, ¿no? Sin complicaciones crónicas, o muy pocas. Entonces, ya sería un dato que llame la atención, qué tan comprometidos llegan, ¿no? Definitivamente un centro de atención primaria que tenga un oftalmólogo, complicado, ¿no? Podría hacerse, pero si tuviera el equipo, no lo hace. Y bueno, otro tipo de prevalencias como bueno, ya mencioné neuropatía, yo básicamente lo vería. Otros estudios que podrían hacer sobre la percepción. Hay varios estudios que han hecho sobre percepción, de cómo los pacientes perciben su enfermedad, o qué tanto conocen sobre su enfermedad, también que se han aplicado, ¿no? Uno de los artículos que justo el doctor Germán Málaga tempranamente publicó era sobre cuánto conocían sobre hipertensión arterial hace varios años, como 15 años, y que él lo mencionaba que es uno de los más citados, de los que he publicado a nivel, digamos, en español, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios faltaría también aplicarlos en los centros de atención primaria, que lo podrían hacer, son de bajo costo, y son relevantes, porque es donde ahí es el contacto más temprano que tiene, pues, un paciente. También, por ejemplo, cómo funciona para ir de nivel 3, ¿no? Que se recomienda en el MINSA, año 2015, sobre los fármacos, sobre los exámenes de laboratorio que deberían tener, qué tanto esto se está cumpliendo, qué tanto eso se está aprovisionando, ¿no? Entonces eso también podrían ser reportes que pueden ser una llamada de atención para la sociedad y para el ministerio sobre cómo va. Interesante, Ray. Siempre es importante cosas muy puntuales, ¿no? Lo que tú mencionas, que
que no de esperar que el paciente llegue con las complicaciones a los centros de referencia y tratar de hacer estas evaluaciones o estudios en centros de atención primaria. Muy, muy interesante. Le doy el pase a la doctora Elizabeth para que continúe, por favor. Sí, continuamos con preguntas, a ver, con María. ¿Qué tan difícil es hacer estudios de investigación en Perú? ¿Cómo obtener el financiamiento? Bueno, yo creo que va a depender mucho del diseño o de nuestra pregunta de investigación, ¿no? No me gustaría decir que es difícil porque si no dejaría de motivar a los demás a hacerlo. Tampoco es tan fácil o es tan sencillo porque se necesitan ciertas herramientas, ¿no? Yo diría que una de las herramientas más importantes está por un lado el aspecto clínico, identifico una pregunta que quiero responder o que necesita ser respondida porque me va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Y también eso va acompañado de la necesidad de tener un cierto conocimiento metodológico, ¿no? Voy a hacer un estudio transversal, puedo hacer un seguimiento, qué tipo de análisis voy a hacer, cuántos participantes necesito incluir. Entonces, yo creo que algo que yo hago mucho desde el punto de vista de investigación es aliarme o trabajar con clínicos, porque yo no soy clínica, conozco de diabetes, pero yo no veo pacientes que de esta otra forma ven pacientes y que les gusta y trabajar más en la investigación, podrían aliarse con personal de salud o con personas en general que tengan cierta expertise metodológica en términos de epidemiología y de bioestadística, ¿no? Ahora, como decía, depende mucho de los diseños, ¿no? Los diseños más sencillos son los transversales, donde uno en un solo momento quiere evaluar alguna frecuencia, alguna prevalencia, por ejemplo, cuántas personas de mi centro de salud o de mi hospital tienen o manejan un buen control glicémico, ¿no? Esa es una pregunta relativamente sencilla y no es complicada de analizar. Pero también podrían decidir complejizarlo un poquito más y decir, quiero conocer los factores de riesgo asociados a que las personas tengan un buen control glicémico, ¿no? Entonces voy a tener que hacer algunos análisis estadísticos para ver si se asocia, por ejemplo, a la edad, al género, al nivel socioeconómico, al estatus civil, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez para ese tipo de análisis sí necesito un poco más de herramientas de bioestadística para poder realizar esos análisis, ¿no? Luego están los estudios de corte o de seguimiento. En estos casos también es factible hacerlo, que hay que considerar estar seguros de que estamos incluyendo a pacientes o a personas que no tienen la condición o el desenlace que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si queremos evaluar algún tipo de complicación en un seguimiento, voy a llamarle, por ejemplo, neuropatía diabética, yo me tengo que asegurar que las personas que ingresan al estudio sean personas que no tienen neuropatía diabética y los voy a seguir por 1 año, por 2 años, por 3 años, en ellos y voy a ver que he seguido desarrollar. Ahí metodológicamente es un poco más complicado y también pues necesitarías tal vez un poco más de recursos y de financiamiento para asegurar que se va a poder hacer este seguimiento, ¿no? Y el tercer grupo de estudios que consideraría que normalmente sí necesitan mucho más financiamiento son las intervenciones, ¿no? Quiero, por ejemplo, implementar cambios de estilo de vida o algún régimen de actividad física en las personas con diabetes de mi centro de salud, lo voy a aplicar en un grupo sí, en un grupo no, y quiero medir un desenlace de interés, por ejemplo, control glicémico, ¿no? Entonces, ahí suele necesitarse un poco más de recursos porque normalmente no le da al clínico o al investigador solo el tiempo y los recursos para poder implementar una intervención.
Sí sucede, conozco muchas personas que han implementado intervenciones de bajo costo o que han hecho mucho esfuerzo para ellos implementar intervenciones sencillas y han podido tener resultados, pero si se tiene el financiamiento es un poco más amigable, ¿no? Ahora, en términos de dónde buscamos ese financiamiento, nosotros lo que hemos, bueno, como mencionó el doctor Lizarzaburu, yo trabajo en dos grupos. Uno es Conevit y el otro es Crónicas. Con Conevit manejamos financiamientos más pequeños y a lo que nosotros siempre hemos tratado de aspirar son a los fondos que tiene la universidad, que son de máximo 30.000 soles para poder hacer estudios. Hemos hecho estudios sobre todo transversales y algunas intervenciones sencillas que hemos podido manejar con ese monto de financiamiento, ¿no? Pero después también de forma de análisis de datos secundarios, o sea, eran bases de datos que estaban en investigación y así lo han hecho también mucho. Se pueden escribir artículos y se pueden tener resultados muy interesantes usando análisis de base de datos secundarios, ¿no? Después, ya intervenciones un poco más complejas y con más recursos, normalmente sí hemos aspirado a financiamiento internacional de agencias en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Canadá, ¿no? Normalmente para ello igual los investigadores nos aliamos con clínicos de diferentes hospitales porque son los lugares donde vamos a hacer el reclutamiento de participantes y bueno, siempre tratamos de involucrar igual a los clínicos que estén interesados en formar parte del proyecto, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que no es difícil, tampoco es fácil, pero sí se necesitan algunas herramientas o trabajar en equipo bajo ciertas reglas, ¿no? Siempre hay que considerar que hay reglas de autoría, que hay reglas de colaboración que deben respetarse para poder trabajar de forma armónica y estandarizada, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Y una pregunta para Ray. ¿Cómo estamos comparándonos con otros países de Latinoamérica? ¿Tenemos mejor o peor control glicémico? ¿Cuántos pacientes nuestros llegan al objetivo de tener una buena hemoglobina glicosilada? Bueno, sobre esto también hay reportes, ¿no? Reportes que sobre todo publican en los congresos, en algunas revistas locales y también, bueno, también extranjeras, en el Perú, sobre todo, pero más locales, alrededor del 30%, pero claro, 30% solamente considerando hemoglobina glicosilada, ¿no? Algunos por el 35%, 26%, pero no digamos que el 30% en general. Pero ya cuando se va buscando ya triglicéridos, hipertensión arterial, por lo menos, digamos, ya se va reduciendo el control a cerca del 10%, ¿no? Entonces, es muy poco. Uno de cada 10 estaría controlado desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, datos pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia. Post-pandemia, acá, bueno, hace poco han presentado unos reportes en unos concursos de la Sociedad Peruana de Endocrinología, que muestra un poquito más, ¿no? Ya el control metabólico, perdón, es menos, ya no es 30%, sino hasta que se va a acercar al 20%. Evidentemente porque hay otros factores, ¿no? Hay factores que vienen a ser que muchos pacientes no han acudido pues a la consulta, que primero que se cerró la consulta externa a nivel nacional, ¿no? Se cerró y yo no podía acceder, y además el temor mismo, el temor genuino de poder infectarse. Entonces yo creo que faltaría mapear mejor ya post pandemia, el efecto que ha tenido la pandemia en esto, ¿no? Eso también es una idea, ¿no? De cómo puedan comparar una frecuencia actual de control metabólico con lo que se ha ido, con lo previo a la pandemia. Correcto. Bien. Juan Carlos, ¿seguimos? Tu micro.
Siempre se nos escapa el micro, ¿no? Es una... literalmente. Una pregunta para María. María, creo que en parte lo has respondido en la consulta anterior, en la pregunta anterior, pero de todas maneras, vuelvo a mencionar nuestro público o a quienes estamos dirigidos, la asociación, mayoritariamente son médicos de atención primaria, médicos no especialistas, y la idea es que todos estos temas sean lo más entendible para ellos y también fomenten un estímulo, ¿no? En este caso para la investigación. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los estudios descriptivos transversales, ¿no? Y los estudios de seguimiento? ¿Y cuáles se realizan mayoritariamente en el Perú? Y que la fui respondiendo un poquito para recalcar. Entonces, me gustaría más dividirlo en estudios transversales y en estudios de seguimiento. En los estudios transversales, normalmente la forma más sencilla de entenderlo es que tomamos una foto del momento, ¿no? Entonces, vamos a tomar cierta información de los pacientes, de los participantes, en un solo momento en el tiempo, ¿no? Estos estudios, como lo hemos ido conversando y también lo ha mencionado el doctor Tixe, por ejemplo, nos permiten conocer frecuencias de control glicémico, frecuencias de control metabólico en pacientes, frecuencias de complicaciones también, ¿no? Podemos decidir en un periodo de 5 o 6 meses evaluar cada paciente que ingrese con nuevo diagnóstico de diabetes y les voy a hacer una evaluación de neuropatía, ¿no? Con eso respondo. ¿Cuántos de los pacientes con nuevo diagnóstico de diabetes llegan con neuropatía, ¿no? Ese es, por ejemplo, un estudio que hicimos en algún momento en el Hospital Loaiza, ¿no? Entonces, los estudios transversales, repito, son una sola medida en el tiempo. Normalmente son descriptivos, ¿no? Como les digo, frecuencia de alguna complicación, frecuencia de buen mal control. Sin embargo, también se pueden convertir en estudios analíticos, ¿no? Si queremos ver algunos factores asociados a este buen o mal control o factores asociados a alguna complicación en particular, ¿no? Lo más sencillo de ver estas asociaciones son con los chi cuadrados, ¿no? Se hacen estas tablas 2x2 y se comparan un grupo con el otro, ¿no? Y también se pueden hacer algunos modelos de regresión que ya es un poco de estadística, un poco más avanzado. El tamaño de muestra necesaria. Lo más sencillo es describir que pueden hacer un estudio transversal y hacer un estudio de tipo analítico con algunos análisis un poco más complejos, ¿no? Después tenemos el otro grupo de estudios de seguimiento, ¿no? En ese caso nosotros vamos a interactuar con el paciente o con el participante en diferentes momentos en el tiempo. Podríamos definir que solo va a ser basal al inicio y luego a 1 año. Podríamos definir que va a ser solo a 3 meses o podríamos definir que va a ser a 5 o 10 años, ¿no? Va a depender mucho del tipo de pregunta que nosotros planteemos. Lo que esto nos permite es ver cómo afecta una exposición a un desenlace de interés, ¿no? Por ejemplo, como lo mencioné en el ejemplo anterior, ¿no? Podríamos empezar con pacientes que al basal o al inicio no tienen neuropatía, ¿no? Sabemos que tienen diabetes, pero no tienen diagnóstico de neuropatía, y los seguimos a 1 año o a 2 años y vemos cuántos de ellos han desarrollado neuropatía, ¿no? Volvemos a aplicar la misma prueba que hicimos al inicio, tal vez fue monofilamento, tal vez fue usando el diapasón, tal vez fue usando un test. Lo repetimos al año y vemos cuántos participantes han desarrollado nuevamente, han desarrollado esta condición, ¿no? También se pueden hacer seguimientos más cortos, ¿no? Y podemos decir, ok, ¿cuántos de mis pacientes nuevos que ingresan con diagnóstico de diabetes a los 3 meses o a los 6 meses logran mejorar sus niveles de hemoglobina glicosilada una vez iniciado el tratamiento, ¿no? Entonces, ese seguimiento es más corto, solo sigo al participante 3 meses, 6 meses,
y puedo ver cuántos de los que ingresaban con glicosiladas en 7, perdón, en 8, en 9, en 10, cuántos logran un adecuado por debajo de 7%, pues, ¿no? Eso también es un indicador de qué tan buen manejo se está dando, pero también de cuánto el paciente se está adhiriendo al tratamiento y está pudiendo, está logrando las metas de tratamiento, ¿no? Entonces, en resumen, estos son los dos diseños para, ¿no? Transversales y para seguimiento. Una parte importante del tratamiento es la educación a los pacientes, ¿no? Yo creo que todos los médicos, especialistas, como médicos no especialistas, siempre buscamos educar al paciente porque es una herramienta muy, muy poderosa para que el paciente pueda llevar un mejor control y una calidad de vida. Respecto al tema que es la investigación, ¿se puede evaluar la eficacia de educación o de educar a un paciente? Como mencionaba el doctor Ray, por ejemplo, en centros de atención primaria, ¿se puede medir de alguna manera si está funcionando la educación que realizamos sobre nuestros pacientes? Sí, yo creo que es factible. Tal vez hay que pensar un poco en qué diseño escogemos, ¿no? Por ejemplo, porque si solamente nos quedamos con todo nuestro grupo de pacientes en quienes nosotros usamos cierta metodología educativa, ¿no? Para que aprendan un poco sobre diabetes, sobre cómo cuidarse, etcétera, vamos a quedarnos sin un comparador, ¿no? O sea, entonces decimos, ok, nosotros hemos implementado esta herramienta educativa, voy a llamarle así, y a los 3 meses o a los 6 meses, esta es mi tasa de éxito, ¿no? Pero no tengo un comparador, no sé qué hubiera pasado con estos pacientes si es que yo no hubiera implementado ninguna estrategia. Entonces, el diseño que a veces escogemos para este tipo de estudios es definir 2 estrategias educativas diferentes, implementar la estrategia A en una estrategia B y evaluamos en el tiempo estrategias, ¿no? Tal vez una estrategia va a ser más intensiva y la otra va a ser menos intensiva, ¿no? Tal vez en una voy a necesitar más recursos y en otra menos, y al final podemos comparar de alguna forma el éxito de nuestras estrategias en el tiempo, ¿no? Interesante el hecho de que no haya ese criterio subjetivo, ¿no? De que de repente la persona que está realizando la educación, como tú mencionas, va a tener un mayor éxito, pero es debido a que las herramientas o la estrategia que esa persona utilice no está siendo comparada con otra forma de educación en diabetes. Muchas gracias, María. Ray, y una última pregunta para ti, para que nos puedas orientar y orientar a los médicos, sobre todo jóvenes, ¿no? Que a veces son muy entusiastas por desarrollar investigación, ¿no? ¿Qué se puede investigar sobre diabetes en el Perú? ¿O qué líneas de investigación sugerirías, ¿no? ¿Qué más hay por hacer? Como decía el título de la presentación, ¿qué conocemos y qué nos falta por conocer? Bueno, o sea, como se ha señalado, uno que por orden, ¿no? El otro que señalaron base de datos, ¿no? Base de datos, muchos estudios han hecho relevantes, ¿no? En base al acceso de datos del ENDES o acceso de datos del INEI, ¿no? Si pueden acceder a estos datos, y bueno, y no hacerlo pues solo, ¿no? Ya asociarse con una persona que tenga experiencia en diseño, ¿no? Hay ahora muchos egresados de diversos programas que son estadísticos, ¿no? Que dominan mucho el tema y que te pueden pues ir orientando para no hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, eso también es una línea de sobreprevalencia de las enfermedades. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la mortalidad que hubo por la elevada mortalidad que hubo en el Perú por el tema del COVID asociada a diabetes, ya no está conocidos, cuál es la frecuencia, la carga
de personas que significó. Hay reportes, sí, en algunos hospitales que han presentado su data, pero esto a nivel nacional no se tiene, ¿no? Entonces, esa información nos sería de mucha ayuda, ¿no? Ya hemos mencionado también las complicaciones, ¿no? Las complicaciones que presentan los pacientes que son atendidos en los centros de atención primaria, ¿no? Con los diversos instrumentos de neuropatía, se puede también con retinopatía, que se puede determinar. Oye, para nefropatía va a ser un poco más complejo, ¿no? Porque van a requerir muestras, microluminuria, proteínas, etc. Pero también, o por lo menos creatinina, pero lo más específico sería microluminuria. Determinar estas complicaciones, ¿no? Lo otro es sobre otras complicaciones como la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica, en el Perú hay pocos estudios, y básicamente lo que se requiere es un pequeño Doppler manual para determinar la presión tibial con la del brazo. Eso también es bastante accesible y se puede tener información a nivel periférico. Pero la otra línea que también podrían determinar es los cuestionarios. Los cuestionarios de qué tanto entienden sobre su enfermedad los pacientes, qué tanto perciben su enfermedad, qué tanto la van a la herencia, y sobre todo últimamente, ¿no? Como ha habido una pandemia, no sabemos también cómo es su percepción sobre la telemedicina, ¿no? Todavía muchos pacientes son atendidos por telemedicina, porque hay varios médicos que todavía están en licencia, y entonces, ¿cómo perciben esta atención que está dando el MINSA? O sea, sabemos que no en todos los centros de atención, ya sea privadas o públicas, es similar. Algunas se llevan solamente con un celular, otros incluyen una pantalla de computadora, etc. Entonces, eso también, cómo ha influido en el control metabólico, ¿no? De estas personas tienen mucha utilidad. El consultorio de oftalmología de Hospital Cayenciones hechas por telemedicina, ¿no? Pero por oftalmología, ¿no? ¿Qué tantas patologías se han visto? ¿Y qué tanto de esta práctica realizada puede ya permanecer ya de manera continua? Recuerden que por las especialidades es muy difícil conseguir una cita, demoras 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué tanto la telemedicina te puede filtrar? Pero ya no solamente como periodo de pandemia, sino post pandemia. Entonces, eso también nos ayudaría a nosotros, ¿no? Sobre todo aprovechando la experiencia que hemos tenido. Interesante lo que mencionas, ¿no? En general hay muchas cosas que se pueden hacer y como mencionaban ambos, no es difícil, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Entonces es importante lo que ustedes mencionan. Ese punto que mencionaste sobre la telemedicina me llamó mucho la atención y me parece muy interesante. ¿Hay alguna publicación nacional respecto a el efecto que ha tenido la telemedicina o todavía no hay publicaciones en ese punto, Ray? Bueno, acá hay un abstract que han presentado en el Congreso de la Sociedad Peruana de Endocrinología, ¿no? Han comparado el control metabólico de telemedicina versus presencial y han visto que es similar, ¿no? Pero bueno, ahí tiene sus bemoles, sus sesgos, ¿no? Pero por lo menos sí hay unas aproximaciones, ¿no? Pero ya un estudio un poquito más, digamos, con mayor número de pacientes, todavía estaría pendiente. En todo caso, están preparando para publicar, ¿no? Pero acá este estudio fue realizado en un hospital del Cusco, encontraron que el control metabólico era 30% versus 28%, era bastante similar. Pero hace poco también el doctor, han sustentado una tesis, ¿no?, de doctorado sobre manejo de nefropatía diabética, ¿no?, por telemedicina, el doctor Juan Villena, ¿no?, que también ha tenido un reporte de cómo han clasificado las enfermedades. Entonces, ahí es un tema que todavía nos falta. Y el estudio sobre enfermedades oftalmológicas, ¿no?, que se han publicado también recientemente en la acta médica. Aquí ya está, y que hay que ayudar ya como un filtro, como un screening. Gracias, Ray. Le doy el pase entonces a la doctora Elizabeth. Muy bien, entonces ya en aras del tiempo, la última pregunta con María. Nuestra comida peruana, que es tan rica y también tan rica en carbohidratos, ¿no? ¿Hay algún estudio sobre la relación de la comida peruana y la prevalencia de diabetes? No, en realidad no lo hay. Justo
consulté con una amiga nutricionista para ver si sabía de algún estudio, y efectivamente no lo hay. Lo que sí estuvimos discutiendo es que pues hay todo un tema que no va solamente por el tipo de comida que consumimos, sino también por las porciones que tenemos en nuestros platos, y que, bueno, eso puede variar un poco de acuerdo a cada individuo, a cada familia, y también las combinaciones que hacemos, ¿no? Como se mencionaba, usualmente nuestro plato termina teniendo la mitad de carbohidratos, arroz o papa o yuca, o arroz más papa más yuca, y nunca terminamos de cumplir eso de tener el plato saludable con la mitad en realidad de verduras, un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteínas, ¿no? Pero no hay estudios relacionados. Tal vez estas diferencias que se mencionaban entre las poblaciones de la costa o del norte con otras poblaciones sea un factor. También está el tema de las diferencias entre nuestra población rural y urbana, ¿no? Y también el rol que juega la actividad física y el tipo de trabajo que se hace para compensar, digamos, la dieta que, si bien en zonas rurales, los niveles de actividad física en campo están muy por encima de los que vivimos en zonas urbanas, ¿no? También discutía un poco con esta amiga nutricionista, y es que tampoco tenemos estudios que hayan evaluado los patrones dietéticos peruanos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Italia o de España, ya me mencionaba que se conoce la dieta mediterránea, y hay, digamos, ciertas características en términos de patrones alimentarios, ¿no? Esa información no la manejamos para Perú, tampoco hay evidencia de eso para la región Latinoamérica. Entonces, es muy complicado terminar decidiendo o definiendo si nuestra comida es la que nos lleva a tener más o menos diabetes en ciertas regiones de nuestro país, ¿no? Ok, muy bien, gracias por su participación. En realidad tienen bastante experiencia en un campo que a veces se nos hace complicado, como es la investigación, pero escuchándolos como que uno ya se anima a poder introducirse de poquito en ese tema. Juan Carlos, ¿algunas palabritas? Bueno, igual agradecer a ambos ponentes. Realmente es una metodología nueva que hemos hecho con AMPREDIAP esta vez, a tratar de hacer una conversación que sea un poco más fluida para que también la gente que nos escucha tenga una información más cercana, ¿no? Muchas veces las presentaciones están como un poco más alejadas o quizás no quedan tan claras, pero en una conversación a veces podemos salir de dudas. Yo espero que ambos hayan estado cómodos. Realmente les agradezco su participación y sus palabras finales. Empezamos, María. Bueno, nada, agradecer la invitación, también agradecer compartir a mi profesor. Y nada, creo que motivarlos, normalmente le tenemos miedo, normalmente pues luce muy complicado o nos hacen sentir que es muy complicado, pero creo que muchos o todos de ustedes tienen preguntas de investigación, y tal vez lo que se necesita es un equipo y más colaboraciones para poderles dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Entonces, motivarlos a querer responder esas preguntas, a buscar también las herramientas y aprender un poco más sobre investigación para poder participar más activamente y generar más información y más evidencia que luego podamos usar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no?
Ray, tus palabras finales. Bueno, sí, bueno, que no pierdan la motivación, que intenten resolver primero preguntas que se les pueda dar, que se puedan generar en su centro de trabajo, ¿no? La mayoría de las personas que han hecho investigación han empezado así, buscando sus mismas datas, intentando resolver preguntas que primero les sirvan a la institución y luego poco a poco ir creciendo, ¿no? Y creciendo, unirse a gente que sabe, que domina el tema, sobre todo el tema estadístico. María es un ejemplo claro, ¿no? De un crecimiento en ese lado, y ha podido explicar claramente diversos métodos, conceptos que pueden ser complicados, pero lo ha hecho de una manera bastante sencilla. Y lo otro que tenéis es que se unan entre varios grupos, ¿no? O sea, no solamente trabajen en un solo tu centro, sino 2, 3 centros, de modo que el trabajo ya no sea representativo solo de lo que pasa en tu centro, sino o en tu puesto de salud, sino ya de repente en la zona norte de Lima, o en la zona este, o de la región donde estás viviendo, de modo que tiene puede tener mayor impacto. Eso también le va a ayudar, ¿no? Acá se tiene que eso les va a ayudar, por lo menos ustedes la van a hacer consulta, los van a estar mencionando por haber hecho eso, así que no se desanimen. Hagan una pregunta y en base a eso vayan a resolver. Muchas gracias, Ray. Doctora, entonces le doy el pase para poder cerrar la sesión. Creo que ha tenido una buena audiencia a pesar de todo y hemos estado celebrando de una manera diferente el Día Mundial de la Diabetes. Y hemos aprendido todos, ¿no? Porque han sido temas nuevos, ambos, y esperemos que eso siga, como se dice, creciendo y repitiéndose en el tiempo. Muy agradecidos, doctores, muy agradecidos, audiencia, Juan Carlos. Nos despedimos hasta nuestra próxima actividad. Buenas noches. Buenas noches.